Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos en la última reunión de este ciclo y la verdad que agradezco la presencia de todos ustedes. Coordina la reunión la doctora Natalia Gamba, ella es pediatra, especialista en medicina interna y es coordinadora del sostén clínico oncológico del Hospital Orlando Alasia. Y la doctora Carolina Marilungo, ella es especialista en terapia intensiva y es la jefa de internación del Hospital de Niños Zona Norte. Los profesores invitados de esta noche son el doctor Juan Carlos Beltramino y el profesor Juan Reichenmann, que se disculpa por no poder llegar a tiempo. Y le damos la bienvenida a un profesor que no hemos conocido hasta ahora, que es el doctor Arnaldo Rodolfo Dosenbaum. Él es profesor de la Cuarta Cátedra de Medicina del Hospital de Clínicas José de San Martín y es doctor en Humanidades Médicas. Yo lo conozco en el año 2018, cuando me inscribí en el curso que él dirige desde el año 2010, que se llama Comunicación en Ciencias de la Salud. La verdad que fue un curso fantástico. Yo le pido a Natalia que comparta conmigo una diapositiva, que hay un libro que él nos recomendó en ese curso, de su autoría, junto con la doctora Silvana Racheta. Y este libro recibe el Premio Bienal del Consejo Académico en Medicina de la Academia Nacional de Medicina y la distinción en excelencia académica. Realmente es un compilado multidisciplinario de experiencias donde nos invita a transitar, como dice él, una creatividad superadora. No podíamos cerrar este ciclo sin hablar de comunicación, y la verdad que estoy convencida que si pudiéramos mejorarla, tendríamos muchos niños menos internados. Bueno, gracias doctor por haber aceptado nuestra convocatoria y la dejo a Natalia ya para que empecemos a escuchar el primer caso clínico. Me gusta, maestro. Solo quiero aclarar que yo no recomendé el libro, solamente con la doctora Racheta lo escribimos. Y pudimos haber dicho que existe, pero no más que eso. Gracias igual por su presentación, doctora. Muchísimas gracias y es un gusto volver a compartir con usted. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad es que, aunque no lo haya recomendado así a libre voz, tiene un buen título, me dan ganas de leerlo. Así que bueno, primero buenas noches a todos. Un agradecimiento especial a Gloria y a todo el equipo detrás de este curso, que sé que es un equipo importante y que hubo mucho trabajo atrás de todo esto. Un placer poder participar del curso. Y si les parece, vamos ya con la doctora Camila González, residente de tercer año del hospital. Cami, recordame. Eva Perón de Baigorria. Eva Perón, perdón, me lo dijo 50 veces Camila. Y empezamos, si querés compartir pantalla, Cami, podés ahí para presentar tu caso. Te escuchamos. Se ve ahí, ¿no es cierto? Se ve perfecto. Bien. Bueno, para comenzar, buenas noches. Nuestro paciente que elegimos presentar era un bebé de 3 meses, que ahora les voy a ir comentando un poco más de sus antecedentes, que consultó a la guardia de nuestro hospital por fiebre e irritabilidad. Nuestro paciente era un recién nacido de pretérmino extremo, de 28 semanas, con un peso adecuado para esa edad gestacional, pesó 1,1 kg, había nacido por una cesárea, por una preeclampsia, un embarazo aparentemente controlado, y había tenido un Apgar 8-9, un Apgar vigoroso, pero de todas formas ingresa a nuestra neonatología, que es una neonatología de 3B para este tipo de pacientes, en el cual permanece por 3 meses su internación, con los diagnósticos al egreso de prematurez extrema, enfermedad de membrana hialina, que había requerido 21 días de ARM con 39 días totales de oxígeno, un DAP con un tratamiento médico, había hecho un ciclo de indometacina,
2 sepsis tratadas, una primero a una epidermidis meticilino resistente que había hecho 10 días de tratamiento con vancomicina y meropenem, y la segunda sepsis a una enterococo fecalis que había hecho 10 días de tratamiento con ampicilina. Además tenía un síndrome convulsivo en tratamiento con levetiracetam, anemia que requirió varias transfusiones, una sospecha de alergia a proteína de leche de vaca, colestasis en tratamiento con ácido urso desoxicólico, una retinopatía del prematuro fotocoagulada, y había realizado 75 días de cafeína por apneas del prematuro. Este paciente al alta se había ido en seguimiento con servicio de neurología de alto riesgo, es decir, neonatología, oftalmología y hepatología. Cuando se presenta a la guardia de nuestro hospital ya tenía 3 meses de edad cronológica y de edad corregida, faltaban semanas todavía para considerar un paciente recién nacido, y había consultado 24 horas posteriores a colocarse vacunas de los 2 meses, se habían colocado Rotarix, Sextuple, Prevenar, y no me acuerdo cuál era la otra que se había colocado, y había comenzado con registros febriles. En realidad había presentado un único registro de 38,3 grados centígrados e irritabilidad. En la guardia de nuestro hospital, en un primer momento, en la primera consulta, indican tratamiento sintomático, dan pautas de alarma y otorgan el alta. La madre, lo que teníamos de ventaja es que tenía muchas pautas de alarma, que a las 6 horas reconsulta de nuevo a la guardia por persistir con registros febriles y además presentar 2 episodios de cianosis peribucal y además rechazo al alimento. En esta segunda reinterconsulta, obviamente el paciente queda en observación en la guardia y se le realiza un laboratorio. En el laboratorio evidenciaba una anemia con unos glóbulos blancos normales, si bien tenía una fórmula desviada a la izquierda. Después tenía enzimas hepáticas, no está la bilia acá, pero bueno, el paciente tenía una ictericia, que era más que nada por su antecedente de la colestasis, pero tenía una PCR y una procalcitonina elevadas. Con estos resultados, y más la evolución del paciente, que a la hora del reingreso se lo evalúa ya con un sensorio alternante, bueno, esta ictericia que les comentaba, y persistía el rechazo al alimento, se lo evalúa y se toma muestras para hemocultivos, más que nada por todos sus antecedentes perinatales que tenía, se lo pancultiva. Otro dato a mencionar es que esta consulta fueron 10 días después de su alta neonatal, así que se lo empieza a pancultivar y se lo interconsulta con infectología para considerar antibiótico-terapia por una sospecha de algo intrahospitalario. Y en ese mismo instante ya se lo solicitó una derivación a un centro de mayor complejidad. En cuanto a lo que es la derivación, se insistió en reiteradas oportunidades que el paciente se derive, ya que persistía subfebril, tenía un llanto que impresionaba doloroso. En una de las evaluaciones presenta un edema en lengua, una tumefacción mandibular, lo que le llamaba la atención a las pediatras que estaban de guardia, y posteriormente empieza a agregar cialorrea con dificultad respiratoria. Además tenía un tiraje bajo con mucha secreción, y en ese momento se constata una cianosis con una desaturación, que bueno, no podemos recabar el valor, pero sí tenía una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, por lo cual se da aviso a nuestro servicio de neonatología, y se le empieza con estímulos y ventilación a presión positiva, que con esas medidas tiene una buena respuesta. Posterior a eso se lo reevalúa con 42 respiraciones por minuto en cuanto a la frecuencia respiratoria, 150 latidos por minuto, y con una mejoría de la saturometría, pero ya con un oxígeno por cánula nasal. Luego de un intento de 10 horas con el sistema de derivación, el paciente logra ser derivado a terapia intensiva, que es aceptado en la terapia del Zona Norte, que es el hospital más cercano que nosotros tenemos de derivación, y allí permanece en la terapia por 9 días. Con todo lo que se derivó, con todo lo que había pasado con este paciente, en un primer momento se lo asume como un cuadro postvacinal, por lo tanto se lo denuncia como una ISABI. Además,
las muestras de los cultivos se lo asume como una sepsis a enterococo una urosepsis a enterococo y a un proteus, por lo cual en un primer momento ya venía con banco meropenem, y con estos resultados se le suspende el meropenem y se lo rota a piperaciclina tazobactam, que posteriormente se le hace urocultivos de control que se informa negativo, y una ecografía en ese momento que era normal. Además, en la estadía en la terapia, requiere una colocación de un acceso venoso central, y allí cuando se intenta hacer esta maniobra, el paciente empieza con depresión respiratoria, por lo que requiere 4 días de ARM, de oxígeno por ARM, para respuesta de su depresión respiratoria. Además requiere una dosis de atropina, y posterior a eso tiene una buena respuesta. Además, por el edema que había presentado en cuello y lengua, su ingreso se lo inicia con un ciclo de corticoterapia, con una respuesta favorable, y además se realiza una ecografía de piel y partes blandas de región submandibular y de cuello, que informaba solamente un engrosamiento del tejido celular subcutáneo con una única adenomegalia de 15 milímetros. Con una respuesta favorable y una evolución clínica buena, se lo retorna a nuestro hospital para continuar internación en sala general. Nuestro paciente en sala permanece por 4 días, en el cual, se lo reinterconsulta con infectología, que es la infectóloga en ese momento era la misma de ambos hospitales, quien ya con urocultivos de control negativo, hemocultivos negativos y punción de líquido cefalorraquídeo negativo, se decide rotar a vía oral con cefalexina. Además se le interconsulta nefrología, que también es la nefróloga, la compartimos, quien solicita unos laboratorios de control, orinas de control, más que nada porque este paciente, no le puse todos los laboratorios, pero después presentaba hiponatremias, en la cual se lo asumió dilucional por el HP de mantenimiento que tenía por la vía central. Así que con los laboratorios mejorados, con las orinas completas también normales, y además por presentar una leve ectasia pilocalicial, se le indica la profilaxis para continuar estudios nefrourológicos posteriores al alta. Y además por presentar esa sospecha de alergia a proteína de leche de vaca que había tenido como antecedente en la neonatología, nosotros lo interconsultamos con gastroenterología, quien además sugiere una consulta con inmunoalergia, que en ese momento no se pudo realizar, pero el paciente, además de por la alergia a proteína de leche de vaca y por esta sospecha de SAVI, se lo deriva al consultorio de alergia. Posteriormente, este paciente con una respuesta favorable, con una evolución clínica buena, se le otorga un alta hospitalaria, y lo que nos deja como conclusión es que es fundamental un diagnóstico oportuno y una comunicación fluida entre todos los niveles de atención para un mejor abordaje de la problemática de nuestros pacientes. Posteriormente nosotros nos pudimos comunicar con el alergólogo de nuestro hospital, quien pudo conseguir los lotes de vacunas, le hizo prick test tanto para lo que es APLB y todas las vacunas que el paciente se le habían colocado, y fue negativo. Incluso las vacunas posterior de los 4 meses se colocaron de forma institucionalizado, el paciente internado no presentó ningún episodio, por lo que después también epidemiología, el caso clínico no lo tomó como un SAVI. Otra cosa que nos explicó el alergólogo es que a veces cuando hay un proceso infeccioso y además ocurre el proceso de vacunación, baja el umbral de respuesta y se produce una respuesta exagerada, que es lo que pudo haber sucedido con nuestro paciente, por el cual presentó toda la sintomatología. Y eso es todo de este niño. Bien. Un par de preguntas te hago, Cami. ¿El Sí. peso del paciente, el peso al alta del paciente o al ingreso en la internación? Nunca te lo dije, ahí te lo digo, pero aquí lo tengo acá aparte, anotado. 2,525 kilos. Ese es el al peso ingreso en nuestra sala. al ingreso cuando consultó por el episodio febril.
Sí, en realidad ya cuando volvió de la terapia. Está, bueno, pero habrá pesado más o Sí, menos. más o menos rondaba ese peso, sí. Bien. Eso es un dato, como vos bien marcaste, datos importantes del paciente, muy importantes, son el alta próxima de su internación prolongada en neonatología, con cuadros claramente complejos, pasó por 2 sepsis, una colestasis, o sea, un paciente claramente complejo, que con 2,5 kilos consulta por un episodio febril, que está muy bien pensar, ese día se había colocado las vacunas, está muy bien pensar en la posibilidad de que sea una reacción a las vacunas, pero no hay que dejar de lado en este tipo de pacientes nunca ver el resto de los factores de riesgo, porque lo mejor que le puede pasar es que tenga fiebre por la vacuna, pero digamos, es un paciente como para que uno lo charle más, y por ahí lo tenga en observación un tiempo. Vos dijiste muy bien en un momento de la presentación que la mamá tenía muchos signos de Sí. alarma y reconsultó a las 6 horas y rápidamente, de lo que calculó más o menos desde la primer consulta, las 6 horas de la reconsulta y las 10 horas que tuvieron ustedes para poder derivarlo, que eso es otro gran problema en muchos centros, no pasaron ni 24 horas y el paciente realmente se puso muy grave. Sí. Es un paciente que si estuviera lejos del lugar de la consulta, si no hubiera estado asistido, si sus papás hubieran tenido un nivel de alerta un poco más bajo, probablemente llegue tarde a la consulta y hoy no hubiese tenido la suerte que tuvo en la asistencia, digamos, ¿no? Tal cual. En estos casos, en los pacientes tan críticos, tan graves, y sobre todo en los más pequeñitos, en los de neonatos y en los pacientes de bajo peso y con trastornos inmunológicos de base, más allá de que no parece haber tenido ninguna inmunodeficiencia, pero sí propia de su enfermedad y de su prematurez, un sistema inmunológico con la deficiencia natural de su sistema inmunológico, es un paciente grave, que a veces amerita un poco más de observación, un poco más de escucha en todos los factores de riesgo, en toda esta internación prolongada de 3 meses, en todos los diagnósticos que había tenido, en 10 días posalta, en un peso de 2,5 kilos y un pico febril. Si uno mira para atrás, digamos, siempre con el diario del lunes esto es más fácil, y por eso me parece que es la base de este curso, que es muy importante porque entonces uno aprende de lo que uno mismo muchas veces ha hecho y es la mejor forma de aprender, lamentablemente. Uno tiene que mirar esto, ¿no? Es decir, bueno, este paciente no es una fiebre común, tiene 2,5 kilos, tiene mucho antecedente, dejémoslos en observación 24 horas y lo vamos controlando. Por suerte tenía una buena mamá, por suerte consultó rápido, por suerte cuando consultó lo volvieron a dejar, y por suerte tuvo una buena asistencia, y no tanto tiempo después como en su primera internación se pudo ir de alta, y hoy está bien, ¿no? Pero, bueno, digamos, marcando un poco las cosas que tenemos que volver a ver de lo que hicimos, ¿sí? Y otra cosa, como vos marcaste muy bien, está muy bien denunciado como es SAVI, porque sabemos que SAVI es cualquier evento producido después de la vacunación, y que con el correr de la evolución se determina si fue producto o no de la vacunación, pero es algo que a veces nos olvidamos de hacer, ¿eh? Y hay que hacerlo. Después determinaremos si es parte de la vacunación o no, como también lo dijiste muy bien, después se descartó que sea parte de la vacunación, pero es muy importante la denuncia, que a veces entre lo que uno hace, el paciente está grave, aquello, y pasan estas cosas y nos olvidamos de denunciar y demás, pero es fundamental, me parece, para también, si hubiera sido efecto de la vacuna, hubiera sido más importante todavía la denuncia. Yo no sé si alguno de los participantes o alguien más tiene, acá estoy viendo que Juan está preguntando si, primero preguntaron de Carolina, creo que sos vos, la causa de la colestasis, si tuvo diagnóstico, no sé, Cami.
Este paciente había hecho muchos días de nutrición parenteral y como una de las causas que nosotros solemos ver en los pacientes neonatales de nuestra neo es que hacen colestasis más que nada por esto de las nutriciones, y creo que tenía alguna obstrucción, no me acuerdo si era él u otro, porque la verdad que solemos tener varios, pero creo que era por el tema de la nutrición. Y ahí vi otra pregunta del síndrome convulsivo. Había sido en la neo, nosotros nunca le constatamos un episodio convulsivo, fueron todos antecedentes que le habían pasado, digamos, en su internación por neonatología. En 3 meses hizo básicamente todo el compendio del Seriani. Sí, la verdad que fue complicado en la neo, el niño. La verdad es que es un caso difícil, un caso en el que hay que tener en cuenta muchas cosas, un paciente complicado, que también puede tener una fiebre asociada a la vacuna, o sea, que también puede haber sido que uno lo deje internado y no le pasaba nada, pero bueno, que creo que amerita este tipo de pacientes una mirada más abarcativa sobre el paciente, desde lo que es el paciente hasta el lugar donde vive, el acceso al centro de salud, el nivel de alarma de los padres. Hacía 10 días que la mamá lo tenía en su casa nada más, o sea, no sé si era una mamá primeriza, si tenía más hijos, o cómo era la dinámica familiar, eso también. Lo que nuestra NEO, lo que tiene bueno es que está la residencia para madres, que las mamás con los pacientes en la terapia de la NEO se pueden quedar en el hospital a vivir, digamos, el tiempo de la estadía del recién nacido que está en la NEO. El tema fue que esto fue en febrero, y en febrero todavía no estaba habilitada en realidad fue en noviembre que nació el paciente, y todavía no estaban rehabilitadas la residencia, entonces la madre tenía el contacto que se le permitía de visita. Entonces, era poco, y no era primeriza, tenía 3 hijos más, Bien, pero creo que era el único que había sido prematuro. Un poco de experiencia, un poco de menos miedo y demás, seguro que colaboró también. Sí, y otra cosa que tiene a destacar el servicio de neonatología de nuestro hospital es que siempre al alta todos los padres tienen se les hace un curso de RCP para padres, para este tipo de pacientes, cuando se les va a dar el alta. Bien, acá hay una pregunta interesante del doctor Arnaldo, que pregunta cómo se manejó la información a los padres en cuanto al retraso de la derivación, porque sin duda que los papás, o esta mamá acostumbrada también a haber pasado por cuadros graves del paciente y ya teniendo que ser derivado a una terapia intensiva, no sé, ¿cómo sabés vos o te han contado? No sé si por lo que nos dijo justo una de las pediatras que estuvo de guardia en la derivación, es una de nuestras internistas en la sala, y lo que nos refería es que la mamá estaba muy insistente con cómo lo veía el nene, o sea, le llamaba mucho la atención el edema que tenía, que fue lo que más, digamos, le impactó, pero no me refirió en ningún momento cómo se le había explicado el tema de la derivación y cuánto y por qué había sido, porque eran las demoras. Si bien está escrito todo en la historia clínica de cuáles fueron los sucesos, no sé cómo se le llegó la información, o sea, se le pasó esa información a la mamá. Pero supongo que por la pediatra que fue se le habrá explicado todo. Y este paciente, te consulto algo, este paciente con 2,5 kilos de peso y demás, ¿una de las opciones no era ponerlo de nuevo en la neo? No, porque nuestra neonatología es cerrada, tiene un circuito cerrado, no aceptan pacientes que vienen desde afuera, y las neonatologías por lo general acá en Rosario, cuando ya tienen más de un mes, no las aceptan, por más que de edad cronológica tengan 1 día, 2 días, o todavía tengan semanas gestacionales, no los aceptan. Entonces ya corre para una terapia pediátrica, digamos. Bien. En general, Arnaldo, es muy común acá en Rosario, a lo mejor en Buenos Aires, todos los hospitales son de tercer nivel y tienen toda la complejidad. Acá, hola,
Sí, sí. ¿Se escucha bien? Ah, ¿se escucha? Sí, Acá en Rosario hay muchos hospitales de segundo nivel e incluso de terceros que faltan algunos estudios complementarios y cuidados críticos. En general, los padres están sabiendo de eso y con algunas cuestiones que tienen que ver con una información clara y una buena comunicación por parte de los familiares, no hay demasiado problema en cuanto a las esperas y las demoras de las derivaciones. Creo que la base de que no haya problemas en eso es una adecuada comunicación con la familia, explicándole los factores que son externos a las guardias y a los sistemas que no contamos con esos servicios puntualmente. Pero es frecuente que nos pase esto con las derivaciones. Bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, alguna observación o alguna pregunta. Algo que nos pueda dejar algo más. Bueno, sin duda, la verdad es que un caso complejo, 2 internaciones complejas en un paciente muy pequeño, un paciente que sin duda va a tener que ser seguido con más todavía ahínco, y algunas cosas para ver, como esto de los factores de riesgo, siempre volver a plantearse si este paciente se tendría que haber ido o no, qué hubiera pasado si este paciente se iba y no tenía la mamá que tenía o la reconsulta, qué hubiera pasado si este paciente no conseguía un lugar en terapia intensiva, no conseguía su derivación y demás, ver la posibilidad de replantear estas cosas, ¿no? O ver si es una neo cerrada, pero el paciente lo necesita, bueno, la asistencia neonatal, hasta tener la posibilidad de que el paciente vaya a otro lado. Entiendo las caras que me están haciendo y entiendo las dificultades porque las vivimos nosotros también. Pero bueno, son cosas a plantearse. Por suerte salió bien, por suerte lo podemos contar, y por suerte podemos aprender de este paciente un montón de cosas para no volver a pasar por lo mismo, ¿no? Ni nosotros, porque el paciente la pasa mal, pero yo les aseguro que el pediatra que está a cargo también lo pasa mal. Lo pasa bastante mal, se lesionan bastante las coronarias con un paciente así, y el terapista que lo recibe del otro lado, no es lo mismo para el terapista recibir este paciente al principio de un cuadro inflamatorio, una reacción inflamatoria, un síndrome multisistémico, que recibirlo con el cuadro más avanzado, o recibirlo en distintas condiciones. O sea, la problemática es para todos, es para el paciente, para los padres, para el médico que lo está derivando, para el médico que lo está sosteniendo y para el médico que lo va a recibir. Si optimizamos todo, todos trabajamos mejor, sin lugar a dudas. Lo que le va a pasar al paciente le va a pasar, pero la optimización del trabajo, sin duda es que este tipo de cursos y este tipo de evaluación, el que se debería hacer en todos los lugares, en todos los hospitales, en todas las residencias, el volver atrás sobre algunos pacientes y ver qué pasó con el paciente, qué pasó con la comunicación, qué pasó con la comunicación médico a médico, institución a institución, comunicación con los padres, actividad, qué pasó con todo esto. Cuando uno lo ve para atrás, realmente le saca mucho provecho. Así que bueno, felicitaciones, Camila, porque hiciste un buen resumen de un caso bastante complejo. Gracias. Era largo. Era largo, sí, era largo. Bien. Gloria, no sé cómo querés que sigamos. Bueno, no lo escuché allá al doctor de Santa Fe, a ver qué opina. Y si no, pasamos a la diapo, Nati. Bueno, ¿querés dejar de compartir pantalla? Ahí. Ahí está, gracias. Al doctor Beltramino, que tanto nos acompañó en este curso. Gracias, doctor. Hola, Gloria, saludos y después, en todo caso, si hay tiempo, algunos comentarios de errores cometidos. Perfecto. Cometidos por uno, ¿no? Deseoso de escucharlo.
Bueno, nos tomamos con el permiso de Gloria y con el aval de Gloria un ratito para mostrarles algo que nos pone muy contentos. Espero que el doctor Juan Carlos no se me enoje, porque voy a compartir algunos aspectos personales. Un segundito. Bueno, Juan nació en Ceres, que es un pueblo de Santa Fe, ¿no, Doc? No es ciudad todavía, ¿no? Se formó en Córdoba en 1972. Aclaro algo que yo siempre le digo, que yo no había nacido. Empezó sus pasos en la pediatría en el Hospital de Niños de Santa Fe, en el cual, por suerte para nosotros, se quedó como pediatra, trabajó en la guardia, trabajó como médico de planta, fue jefe de servicio y fue director asociado de docencia e investigación durante muchos años. Siempre fue docente por naturaleza en todos los puestos en los que estuvo. Es guía de muchos pediatras, de los jóvenes y de los que ya no somos tan jóvenes. Escribió, publicó muchos artículos, escribió un relato sobre su vida, un libro que se los recomiendo, realmente muy ameno de leer y muy interesante, que se llama Seres y Humanos. Fue presidente de la filial Santa Fe, más allá de haber participado mucho en la filial y de seguir participando desde distintos lugares. Es una persona muy transparente, es muy terco, es un maestro para todos, es impredecible, es responsable y sobre todo, desde febrero, que lamentablemente ya no hace más asistencia en pediatría, y es incansable, así que como no hace más asistencia en pediatría desde febrero del 2020, se dedicó a escribir. Y por suerte nos trae para el año que viene ya para salir su libro de Niños con Parásitos, que lo mejor creo que tiene este libro es que son aspectos prácticos para la atención, ¿sí? O sea, son a partir de casos clínicos, resoluciones de patología, una patología que existe, que la tenemos y que lamentablemente a veces no la pensamos. Entonces, los invitamos a entrar a la editorial Panamericana y ahí pueden ver la información sobre el libro, y si están interesados, dejar su mail para cuando el año que viene el libro salga a la venta. No sé, Doc, si quiere agregar algo más. Bueno, no mucho. Ustedes me escuchan, por supuesto. Sí, sí, ahí lo vemos. Bueno, si el doctor Arnoldo estaba preocupado porque le habían promocionado el libro, bueno, miren, esto en realidad no fue tan programado. Me había encargado la doctora Molina del Hospital Alasia en marzo del 2020 un ciclo de charlas sobre parasitosis, y bueno, justo empieza la pandemia y entonces le dije, todavía no usábamos el Zoom, así que le dije que lean las cosas que yo escribí. Realmente eran 47 años que había estado en el hospital, y había publicaciones y colaboraciones con libros. Y como estaba aburrido, me puse a leer esas cosas, y enseguida la llamé y le dije, pará, que una basura, ya está todo muy desactualizado. Yo les voy a escribir un apunte para los residentes, y te mando, porque realmente la información que iban a recibir no era buena. Y bueno, pedí colaboración de algunos santafesinos, como la doctora Villa de Reconquista, la doctora Marcela Ortiz de Zárate, que está en la Sardac, para algunos temas. Y bueno, me entusiasmé, y al final terminó un libro que interesó a la editorial Panamericana, que me ayudó muchísimo a darle buena forma. Es un libro de pediatría, en realidad no pretende reemplazar a los libros de infectología ni a parasitología, pero hace hincapié justamente en los casos clínicos. En general,
los libros sucede al revés de la vida real, y las parasitosis imitan muchas cosas, y a veces cometemos sobrediagnóstico, otras veces al revés, las subestimamos. Cuando uno lee en los libros empieza por el título y entonces el diagnóstico ya lo tiene. En la vida real el título es algo que lo ponemos al final y no siempre. Así que casi todos los capítulos comienzan con la descripción de casos reales y los errores que cometimos y todo lo demás. Es decir, las experiencias, porque a los médicos siempre digo, nos cuesta hablar de nuestros errores y preferimos llamarlos experiencias. Pero bueno, espero que realmente sea útil y gracias Gloria y gracias Natalia. Hubo algunos errores, no es cierto que sea terco, o sea, pero bueno. Bueno, la verdad es que es un libro esperado, conociéndolo. Paramos acá, muchas gracias de nuevo, de verdad. Muy bien. Gloria, ¿querés que sigamos? ¿Sigue Caro con el...? Carolina nomás que tome la posta del que sigue. ¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto. ¿Sí? Bueno, antes que nada también, como dijo Nati, agradecer a Gloria, a todo el equipo del grupo por haberme convocado. La verdad que fue un desafío muy grande la temática que me propusieron, porque a veces presentar un caso clínico de un paciente que no tenga ningún tipo de problema en la comunicación es mucho más fácil. Creo que las fallas en la comunicación muchas veces están en nuestra práctica cotidiana. Gracias a Dios, la mayoría de las veces, hablando en mi experiencia, llegan a tener una resolución que no repercute en el paciente, pero bueno, es muy frecuente de que se presente. Bueno, el paciente que yo voy a comentar es un paciente varón de 11 años, eutrófico, con vacunas completas, que tuvo una bronquiolitis a los 3 meses que requirió internación en sala general, tuvo una varicela, un episodio de gastroenteritis aguda que no requirió internación, y dentro de los antecedentes familiares tenía un papá tabaquista, hermanos con convulsiones febriles, neumonía aguda bacteriana que requirió internación en una oportunidad. También el hermano tuvo varicela y episodios de bronquitis obstructiva recidivante. Los abuelos paternos, ambos con diabetes mellitus. La enfermedad actual de este niño es que ingresa derivado de un hospital de la zona por un cuadro clínico de 12 horas de evolución caracterizado por fiebre, tos seca y agitación. Había permanecido en la guardia del hospital del pueblo por unas horas esperando la evolución clínica, y dado que desaturaba y que tenía requerimientos de oxígeno, como era una sala pequeña y no cuentan con internación, lo derivan para internación. Al ingreso a sala, el paciente tenía regular estado general, se encontraba febril, taquipneico, una frecuencia respiratoria de 50 para un chiquito de 11 años, con tiraje generalizado, y la auscultación se ocultaba una aceptable entrada de aire en ambos pulmones, pero con una hipoventilación bien marcada y con disminución de las vibraciones vocales a nivel del campo pulmonar izquierdo derecho. Tenía matidez medio basal homolateral, una frecuencia cardíaca de 105, y ingresa sin parámetros de hipoxemia, pero requiriendo oxígeno por bigotera. Trae del hospital que lo deriva esta radiografía de tórax y adjuntaba un laboratorio del hospital que lo derivaba con leucocitosis a predominio neutrofílico, una eritrosedimentación aumentada y el resto de los parámetros dentro de parámetros normales. Ahí en la plaquita de tórax se puede ver esa radiopacidad del campo basal izquierda, y se puede ver cómo incluso tracciona un poquito el campo pulmonar derecho.
En ese momento, por los antecedentes, por el cuadro clínico del chico, se asume el cuadro como una neumonía aguda de la comunidad. Se lo medica con ampicilina a 200 miligramos kilo día cada 8 horas, con el antitérmico y con el oxígeno por bigotero. En la evolución, el chico en el día 5 persiste con requerimientos de oxígeno, vuelve a reiterar nuevos registros febriles, el cuadro clínico de auscultación respiratoria continuaba siendo el mismo, y en ese momento, 5 días después del ingreso, se recibe el llamado telefónico del médico que deriva, quien había referido que el niño había referido un episodio de ahogo con un objeto plástico, que dicho antecedente, a pesar de que a la madre se la había interrogado en múltiples oportunidades y al chico también, que es un niño que colabora, no se pesquisó ese antecedente en el interrogatorio. Ahí reiteramos la radiografía de tórax, donde se ve un velamiento mayor del campo pulmonar izquierda, y se le pide una radiografía en donde se constata una consolidación pulmonar asociada con atelectasia, con retracciones mediastinales, sobre elevación del diafragma lateral. Todo era bien compatible con una etiología infecciosa. Ahí se puede ver la imagen de la tomografía, donde se ve la consolidación, donde se ve la retracción del mediastino. Y bueno, y con esos estudios complementarios se resumen cuadros como una neumonía aspirativa y atelectasia. Se le realiza una broncofibroscopía, que en la fibroscopía se arroja de que el chico había broncoaspirado el capuchón de una lapicera. Sale de quirófano ya el paciente con mejoramiento del cuadro clínico, con mejoramiento de la ocultación, con una radiografía posterior a la broncofibroscopía donde vemos que el cuadro había resuelto. Por suerte el paciente evolucionó favorablemente después de la fibroscopía y se pudo ir a las 48 horas de alta. Bueno, la verdad que para nuestro paciente fue una evolución favorable, por suerte se pudo rescatar ese antecedente. Creo que bueno, la evolución de la neumonía hubiese llevado, si no, a tener que hacer un estudio endoscópico, seguramente por la persistencia de la neumonía, a pesar del antecedente. Pero bueno, algo que se nos plantea cuando uno habla de fallas en la comunicación es en realidad en qué nivel las fallas en la comunicación puede ocurrir, porque en general ocurre entre los profesionales y entre el profesional y el paciente, en el caso de nuestros pacientes pediátricos con la familia. Lo importante es que la comunicación afecta seriamente la seguridad y la calidad de la atención. Es importantísimo causas legales para con los médicos, y siempre resalto que la comunicación debería ser efectiva, tiene que ser precisa, adaptada al grupo familiar que la esté recibiendo, y esta comunicación de manera certera disminuye errores y mejora la seguridad del paciente. Cuando Gloria me convoca, yo digo, qué difícil pensarlo en un caso clínico, entonces me puse a pensar qué ejemplos tenemos en lo cotidiano de errores en la comunicación. Esto nos pasa con frecuencia. La orden verbal, no escrita en carpeta, no agendada, no, ha llevado, por ejemplo, que un enfermero prescriba dosis incorrecta, una receta con letra no legible o una indicación con letra no legible, lleva errores en la prescripción farmacéutica, y el farmacéutico entrega un medicamento incorrecto. Otra de las cosas que nos ha pasado es referenciar a los pacientes por número de ubicación, no por nombre. El estudio se termina realizando, por suerte estudios que no fueron invasivos, se termina realizando al paciente incorrecto. Entonces, resaltamos la necesidad de comunicarte. Con esto de la pandemia de COVID, nos ha pasado de ingresar un paciente que requería aislamiento por ser COVID, enfermería
no toman el colgar el cartelito referenciando el aislamiento de contacto y respiración y respiratoria y servicios generales, ingresa a realizar la limpieza de la habitación sin el elemento de protección personal. Entonces, bueno, estas fallas en la comunicación no solo repercuten en el vínculo que uno tiene con la familia, sino que puede afectar lo que tiene que ver con la atención del paciente e incluso poner en riesgo nuestra carrera profesional y nuestra salud en estos casos. Lo más importante, el doctor después seguramente va a poder profundizar en la comunicación, es comunicarnos, pero también escuchando lo que no se dice. Así que bueno, espero que haya servido y que esto nos asiente como un llamado de atención para poder focalizar en que realmente es un pilar importante el hecho de comunicarnos entre los profesionales. Bueno, Arnaldo nos trajo unas diapos generales. Arnaldo, si querés mostrarnos, así después damos lugar a la discusión y a las conclusiones. A ver, un segundo. ¿Ahí lo ven? No. Esperen un poquito. Tengo que compartir y acá vamos a compartir esto. Un segundo, compartir. Ahí está. Un segundito que acomodo las cosas en mi pantalla. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar con la presentación, quiero agradecer, bueno, a la doctora Gloria Bandini y a toda la Sociedad de Pediatría de Rosario, a la que ella, digamos, representó ante mí. Y quiero felicitar a quienes hablaron hasta ahora, es decir, a Carolina Marilingo y a Camila González, sobre todo, y a sus maestros. Ahora les digo por qué. Porque en realidad, para tener la valentía de presentar ante gente con más experiencia, digamos, no hablo de mí, sino de los demás pediatras. Yo no tengo experiencia en esto de lo que han estado hablando desde el punto de vista de la pediatría en sí. Animarse a exponer algo así muestra que los maestros son humildes y entonces transmitieron esa posibilidad, esa facilidad de poder compartirlo sin esos miedos a qué me van a decir, y si me equivoqué, ¿qué pasa? ¿No? Así que me parece elogiable. La idea de lo que voy a mostrar ahora, por ahí muchas ya las conversaron, pero me parece como una cosa de dar una generalidad y después por ahí particularizar en los casos clínicos, como cosa general de los obstáculos que tenemos, digamos, en la vida diaria con esto que lleva a las fallas en la comunicación. Hay muchas cosas que se superponen en la situación que vivimos. Por un lado, lo que podríamos llamar la enfermedad del ya, la consulta express, la cosa sin tiempo, y la comunicación sin tiempo es como todo sin tiempo. En la vida hay que dedicar tiempo a las cosas que se quieren mejorar, no solo, digamos, cantidad de tiempo, sino calidad, por supuesto. El otro problema es la presión tecnológica. Parecería como que está fuera, no sé si de moda, el contacto directo. A veces parece que estamos a 20 metros y nos estamos hablando a través del celular, si no prestamos atención, y nos perdemos mucho en eso. Y con los padres también, con los padres de los pacientes. El desplazamiento del profesional, la consulta es a Google. Vamos acostumbrándonos a esa pérdida de contacto. La industria del juicio es otra cosa que nos da miedo en comunicarnos y al mismo tiempo nos mete en líos, porque una comunicación nos salva de muchos juicios, una comunicación adecuada, pero no es por el miedo, sino por el amor, por donde hay que moverse hacia mejorar la cosa. Otro de los problemas, de los obstáculos, son la deificación de la ciencia y del hombre.
esto hace que se preste mucha más atención a mecanismos, a cosas profundas, y no a lo real de lo que nos está pasando en los vínculos. La disgregación del paciente. Alguna vez le pusimos el nombre para un escrito, el efecto mercurio. Parece cuando se caía un termómetro de mercurio antes y una sola masa de mercurio se dispersó en muchísimos pedazos, y en realidad cuando los juntamos nos damos cuenta como que se quieren agarrar. En cuanto se tocan, se unen fuerte, cada bolita de esas que estaban dispersas por el piso. Pero pasa como con el paciente que el conocimiento enorme en cada especialidad a veces nos disgregan al paciente y disgregan a los médicos. También el paciente ve a la medicina disgregada, no solo nosotros al paciente. Otro de los obstáculos es la falta de confianza. Enseguida vamos a ver cuál es la reina de todo esto que genera esa falta de confianza, ¿sí? Pero bueno, los problemas con la sobreinformación también, ¿no? La infoxicación. El menosprecio mutuo surgido de justamente que las cosas, cuando se sobrevalora el conocimiento científico, digamos, a veces parece como que se menosprecia a quien no lo tiene. Y eso genera molestia y es mutuo entonces el menosprecio. Todos estos son obstáculos que llevan y conviven y son producidos también por la violencia, la cual es otro de los problemas que genera y que es resultado de los problemas en la comunicación. Entonces, ¿cómo vamos salvando estos obstáculos? Dándole importancia a cómo se dicen las cosas. Bueno, pero vos igual me entendés, sabemos si realmente me entienden. Y cuando, digamos, a veces, tanto en lo verbal como en lo oral como escrito, el comunicarse correctamente, lo cual es resultado de la lectura. Decían que quien solo sabe medicina, ni medicina sabe. Es decir, la lectura nos hace hablar de otras maneras y estimularla en los niños, y eso es una tarea que, bueno, tengo la relajación de decirles, les toca más a ustedes que a mí, pero, digamos, estimular esto en los padres y en los niños es fundamental. No es solamente para que aprendan a leer y escribir. Les decía, la reina de los obstáculos es la mentira. Vivimos en la mentira. ¿Para qué vamos a decir la verdad si es tan fácil mentir? ¿Por qué voy a decir que me quedé dormido si puedo decir que pinché la goma en el camino? Y si me quedé dormido, ¿qué hay de malo? Bueno, digamos, la reina de la mentira es eso, y tenemos que saber que un gran obstáculo es que el paciente no nos dice la verdad. Yo no sé, van a presentar el otro caso, el de este chiquito que venía con un presunto Chagas y no era un Chagas. ¿Eso se va a hablar ahora? Veremos si tenemos tiempo, Arnaldo, porque después tenemos una reunión 9:25, tenemos que estar terminando. Lo mío ya llegó a la mitad, por lo menos, así que bueno, creo. Les decía, a veces que no dicen la verdad. Bueno, en ese caso no sabemos si cuando no se habló cuando a lo mejor alguien dijo Chagas y no BDRL y el padre se defendió diciendo yo no lo contagié o algo de eso, era porque pensaba en alguna otra cosa. Es decir, la mentira, el esconder cosas está en los pacientes también, el no contar si le dieron o no la medicación, pero también debemos cuidarnos de la falta a la verdad en nosotros y en nuestro equipo de trabajo, no para enojarnos, sino para saber que existe, ¿sí? Para perdonarlo también, para lograr porque a veces mucho se miente cuando se tiene miedo a qué pasa si se dice la verdad. Bueno, entonces, la propuesta es, por supuesto, lo dijeron hace un rato, escuchar al paciente. En el caso de este chiquito que se tragó ese canuto de la virome, él había dicho en su momento al primer médico,
Entonces, y no tenemos registro a lo mejor de lo que dijo, no buscamos qué te dijo el doctor, a veces sí, no estoy hablando de en este caso, que lo que se contó por ahí fue mucho menos de lo que realmente se hizo, ¿no? Por naturaleza es así. Entonces, esto es una de las propuestas. La otra propuesta es la de la humildad. Si como médicos no nos mantenemos mostrándonos humanos, no solo sintiéndonos humanos, mostrando nuestros límites y declarándolos, esa falta de humildad limita la comunicación que establece el paciente con nosotros, el discípulo con nosotros, el maestro con nosotros y los compañeros de todo el equipo con nosotros. Y la otra propuesta es, consecuente de todo esto, no creer que somos lo que no somos y claramente decírselo a los familiares del paciente, en el caso de pediatría o en todos los casos, y al paciente, ¿sí? Y también a los colegas. Hablar de nuestros límites facilita que nos cuenten los suyos y crecemos juntos. Por último, por último de esta partecita de lo que iba a hablar, es el tema de la coordinación entre los médicos. Les doy un segundito para que lean esto. Bueno, espero que hayan leído rápido, porque si no, no respeto los tiempos. ¿El paciente tiene algo que ver en todo esto? Es decir, la coordinación no alcanza con que hagamos las cosas bien si el paciente, y es muy raro escuchar esto, que el paciente es parte del equipo médico. Los familiares de los pacientes son parte del equipo médico. Si no, no hablemos de comunicación porque estamos hablando de algo parcial y no tendemos a la totalidad de la cosa. Entonces vamos a hablar de los temas de la inseguridad, que es con lo que terminaba la disertante anterior. Perdonen el sonido, está sonando el timbre acá, pero ya salió la doctora Arracheta a tratar de solucionarlo. Perdón, les decía, el tema de la seguridad. Trabajar con seguridad es trabajar con lo que no existe. Es decir, el 100% es una función asintótica a la cual no se llega. Si creemos que se llega, vamos a descuidarnos y ahí es peor. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde comenzar? Por la discusión, ¿sí?, de la situación comunicacional, el diagnóstico de la situación comunicacional. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Y por dónde vamos a seguir? ¿Cuáles son los elementos situacionales a diagnosticar? Pues bien, el asunto de qué queremos hablar, cuánto, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? El asunto que tenemos que tratar, tener claro eso, que no nos desvíe el paciente, aunque tenemos que respetar sus intereses y aclararle en función de eso también, pero no olvidar nuestro objetivo comunicacional o averiguar cosas que nos cuente. El ámbito físico del paciente, ¿a quién le estoy diciendo esto? Puede hacerlo el ámbito económico del paciente, el ámbito psicológico, el ámbito familiar. Todo eso es parte del diagnóstico de situación. ¿Con qué se cuenta? Los medios, ¿cómo voy a comunicar esto? ¿Le voy a escribir? ¿Sabe leer para escribir la receta? Por más que además me debo esmerar en que eso sea prolija o entendible. Entonces, ¿cómo voy a comunicarlo? ¿Cómo me va a, cómo voy a enterarme qué pasó después? La retroalimentación, tengo que tenerlo claro cuando me comunico, porque si no, cuando establecemos, no es me comunico como algo que va, también como algo que vuelve. Y los efectos colaterales. A ver, esto que le estoy diciendo a la mamá de un chiquitín, lo va a utilizar sin
consultarme también para los hermanos cuando tengan algo que ella crea que es lo mismo. Entonces, lo que transmitimos puede tener efectos colaterales con los vecinos, con los compañeros del colegio. Entonces, todo esto es el elemento a qué tenemos que diagnosticar cuando vamos a establecer una comunicación. Es decir, siempre que trabajamos en medicina. ¿Por dónde comenzar? Decíamos, bueno, por el diagnóstico de la situación. ¿Y por dónde seguir? Pues bien, por lo mismo, permanentemente, porque esto es dinámico, la situación cambia, la reacción a lo que dijimos antes, la reacción porque ya me lo dijeron, entonces, o a otro colega, entonces se lo dijeron. Entonces, esto debe ser seguido, no debe ser inicial solamente, como toda la atención médica. Las inseguridades cualitativas, hay cuantitativas, no sabemos cuánto de lo que decimos no se entienden, por supuesto, pero también las hay cualitativas, de los contenidos, de los códigos, ¿sí? Que a lo mejor no son los mismos y un mismo término significa otra cosa para el paciente que para mí, o para un colega que para mí. ¿Sabe mi colega que no es pediatra qué significa cada una de las siglas que usamos solamente por la mayúscula inicial? Bueno, y de los intermediarios. Le dije a la abuela que le tenían que dar algo al nene, y ¿es seguro que le llegue esa información a quien se lo va a dar? Las iatroinseguridades existen, las verbales, orales, ¿sí? Existen las escritas, ¿sí? Se los leo para ser más rápido. Me costó, doctor, pero finalmente terminé de analizar la célebre obra de Vicente Blasco Ibáñez, Sangre y Arena. Disculpe la letra, pero yo pedí el análisis de sangre y orina. Bueno, las no verbales. Cuando un paciente ve esa cara de preocupada de la doctora mirando la radiografía, a lo mejor no piensa que la doctora se acordó en ese momento del delantal que tenía que lavarle a su nena antes de llevarle al colegio. Entonces, hay que tener cuidado con que lo no verbal puede ser leído de distintas maneras, así como nosotros podemos leerlo erradamente. Las iatroinseguridades ambientales, las vinculares. A veces uno no tiene en cuenta que le dije a tal colega que haga tal práctica, pero para eso necesita la ayuda y el compañero de guardia que tiene está peleado con él. Tengo que tenerlo en cuenta, no para arreglarles el asunto, sino a lo mejor para saber, bueno, tengo que yo ayudarlo porque si no la cosa no va a salir. Entonces, las iatroinseguridades vinculares y las interpretativas, y hay un montón de etcéteras después, pero las de interpretación empática, hay que tener una precaución, es eso de ponerse a sentir qué es lo que siente el otro, pero cuando el otro habla, no es solo qué está diciendo, pensemos en qué le está pasando, y a veces nos equivocamos si nos quedamos ahí solo, porque también tenemos que pensar que no es qué me estaría pasando a mí si fuera yo el que está en esa situación. ¿Eso parece la empatía? No, eso es pensar en mí. La empatía es qué le está pasando a la otra persona, no a mí en esa situación. Y entonces tenemos incertezas. Interpretar es, según el diccionario, concebir, ordenar o expresar la realidad de un modo personal. Debemos entender que es de un modo personal. Entonces hay incerteza porque puede no ser como la interpreto. Y pensemos no solo qué le está pasando al otro, sino qué nos está pasando, porque también somos parte de lo que le está pasando al paciente, y lo que ocurre entre nosotros y el paciente o la paciente es parte de la situación comunicacional también, no estamos afuera. Entonces, con todo este diagnóstico de situación comunicacional, podemos llegar recién ahí a una prescripción. Igual, como con otras técnicas de asistencia médica, la comunicación se puede prescribir de una manera determinada y saber qué, vamos a decir, la fórmula, qué acción quiero, para qué nos vamos a comunicar. La dosis, cuánto vamos a comunicarnos y cuánto voy a preguntar en este momento. La vía de administración, cómo nos vamos a comunicar y, por supuesto, por los efectos colaterales, saber siempre que debemos hacer las cosas con cuidado.
Entonces, ante la inseguridad que están trabajando en esos casos que nos mostraban, estamos con una incertidumbre entre la vida y la muerte, entre la muerte y la vida, una inseguridad por miedos que tiene el paciente, por miedos que tienen los familiares y por miedos que tenemos los profesionales, al presente, al pasado, al futuro, y los profesionales a la evolución, a qué me van a decir en la recorrida de sala, a si me ajusté o no al protocolo, y a equivocarme. Y hay quejas. Dentro de esta incertidumbre genera quejas del paciente, la desinformación, las contradicciones, las incoherencias que a veces tenemos en lo personal o en el equipo, los malos tratos. Eso pasa mucho cuando cada informe lo da otra persona también. Eso es importante a veces centralizarlo o por lo menos saber qué se le dijo. Y acá es otra cosa que me acordaba hoy pensando en esta reunión sobre un tema que no sé. Me acordaba de cuando Escudero hizo eso de agregar una cama para la mamá en la internación, ¿no? Por lo menos eso es lo que alguna vez se me dijo. Y la pregunta es, ¿tenemos en la historia clínica un pedacito, una bolsita de cosas donde figura qué se le dijo a los padres, quién le dijo qué cosa, qué están esperando o qué les preocupa, como para que antes de ir a dar el informe alguien pueda acceder a eso y tratar de dar solución y coherencia en todo eso? No sé si lo tenemos o no, no es una crítica, a lo mejor tienen algo mucho mejor, pero es una idea nada más. Y las quejas del paciente, de los familiares y de los profesionales en esta incertidumbre son sobre la desinformación, las contradicciones, los malos tratos, el incumplimiento horario. Es la principal causa de violencia, se estudió alguna vez, era la falta de cumplimiento de tiempos. Profesionales también tienen quejas sobre cargas horarias, poco reconocimiento, falta de apoyo humano a su tarea. Bueno, ¿cómo se soluciona esta inseguridad? Con certidumbres ambientales, higiene, confort, mirá, pero lo estamos bañando, mirá, lo estamos cuidando, mirá, contamos con todo el equipo. A veces no lo preguntan porque les da vergüenza, creen que nos vamos a ofender. Digámoselo si contamos o no. ¿Sí? Porque a veces creen que tendrían que derivarse y no hace falta. Entonces, estas certidumbres son dentro de las afirmativas, las positivas. Decir que vamos a trasladarlo si hace falta, vamos a pedir el traslado. Digamos, avisar que no hay nada delictivo. No quieren trasplantarle el riñón a tu nene. Esos son miedos que a veces hay que escuchar. No nos vamos a meter solos a veces en eso, pero quiero decir, hay que pensar en qué pueden estar, sobre dónde puede haber incertidumbres, ¿no? Para dar certidumbres. Y certidumbres humanas, garantía de presencia, ¿sí? Es fundamental. Hablar que vamos a trabajar con sentido común, sin encarnizamientos, ¿sí? Honestidad, equilibrio, con valoración a lo que opinan y a lo que quieren, con respeto y con información según el derecho a informarse o no que tienen, saber qué quieren y qué no saber, y con un relato único. Y hay y el compañerismo. La certidumbre esta es la que nos permite trabajar. Si no es una locura, con todo el equipo, ¿sí? Y las certidumbres negativas están cosas como, por ejemplo, no va a haber encarnizamientos o no va a haber ocultamientos. Todo este tipo de certidumbres son los que de alguna manera dan algo de tranquilidad a la cosa. Para terminar, en la propuesta no hay una fórmula general para comunicar, pero sí hay una sistemática, ¿sí? Primero, estudiar. Es un requisito ético estudiar, no científico solamente. Y ser humildes, sinceros e íntegros. Partiendo de estos principios de la sistemática, bueno, después queda sentarse, conversar sentados con el colega o conversar sentados con el paciente o con el familiar, ¿sí? Da una sensación de me está dedicando. Escuchar primero, ¿sí? Diagnóstico primero. Respetar, ¿sí? Que respetar no es tolerar.
porque tolerar es me la aguanto pero no estoy de acuerdo. Respetar es valoro, no es tolero, ¿sí? Valoro incluso en la diferencia, y sobre todo ahí. Empatizar, ¿sí? Ya lo hablamos. Negociar, ¿sí? Es decir, ser flexibles y tratar de adaptar la cosa a lo realizable. Acompañar, ¿sí? Y retroalimentar siempre para ver cómo sigue la cosa. Y volver a todo esto, seguir y volviendo y llamando. Fíjense cómo cuando hubo un contacto telefónico después, en este caso, se arregló muchísimo, se salvó al chico. Bueno, seguir. Y si nos fijamos en todo esto, podemos crear este término, serenar, para poder comunicarnos, frenarnos, ¿sí? Bueno, serenarnos, deteniendo el tiempo, sin interrumpir, sin juzgar, ¿sí? Sin temer, con humildad, sin invadir, para dar más, en paz y con fe. Les dejo esta frase y seguimos. Yo ya no. Muchas gracias. Ay, excelente. Muchas gracias, doctor. La verdad que cuando nosotros con el doctor Lasarte, desde la Secretaría Científica, pensamos este espacio, nos propusimos como objetivo principal y más significativo considerar el valor de la experiencia. Creo que se ha logrado. Agradezco a todos los participantes que transmitieron sus emociones. Algo en cada uno de nosotros se transformó en este curso. Y permítanme considerar los valiosos aportes de los maestros que nos acompañaron con sus enseñanzas selladas en las palabras y sobre todo en la escritura, que sabemos que es un trabajo arduo que tan generosamente nos dejan como legado. Juan, te dejo la palabra para el cierre. Gracias, gracias, y los convocamos para el año que viene a continuar, porque esto da para mucho. No, son 2 o 3 tips nada más. En el caso 1 hablaron que había hecho hiponatremia. Ojo, revisen la osmolaridad. Las soluciones que usábamos antes eran con demasiado poco sodio. Y otra, con el chico de la neumonía y el capuchón nos pasó exactamente lo mismo. El primer caso lo diagnosticamos después que la neumonía no andaba bien porque no habíamos preguntado bien. Con la segunda vez que nos tocó, y ahí escribí, por eso ahora, para evitar muertes, no sé si se dieron cuenta que de hace un tiempo los capuchones de virome vienen con un agujerito, para que sí, por lo menos, si hacen, que hagan una neumonía. Fue un placer escucharlo al doctor, y como director de docencia, cuando había conflictos, pregunté, una vez hicimos una encuesta dentro de los residentes a ver a qué lo atribuían, y la falta de comunicación la habían puesto en primer lugar, y para mí fue una sorpresa, porque todos tenían smartphone y tenían teléfono, y en la era de las comunicaciones, sin embargo, la falta de comunicación y lo que dice el doctor de los pequeños conflictos se da. Yo con tal especialista no me hablo, y bueno, ahí los reuníamos y le decíamos, mira, este hospital tiene un solo reumatólogo, una sola traumatóloga, no pido que se hagan amigos ni nada, pero por lo menos sí, por el paciente tienen que compatibilizar. Pero bueno, son cosas que realmente las terminé aprendiendo quizás demasiado tarde, cuando ya me estaba por jubilar. Quiero yo agradecer la generosidad de invitarme a participar, y para mí es realmente un espacio enriquecedor. Y nada más. Y Natalia Gamba ya se fue, pero Ceres hace rato que es ciudad, y una ciudad muy importante. Chao. Muchas gracias. Gustavo, te doy la palabra para que nos invites. Sí, agradecerles a todos la participación, y les dejo la invitación acá en la parte del chat
para la presentación del libro Red Sana, que es ahora, salimos de este y entramos a la otra sala, así que están todos invitados. Es el libro del doctor Juan Reichenbach. Reichenbach. Muchas gracias a todos. Espero que nos sigamos encontrando en este espacio. Gracias. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Gracias.